Buenas tardes. Bueno. Han llegado los participantes. Lourdes. Ay, disculpe. Estoy recuperándome de una gripe. Normal. Buenas tardes, hermano. Ainek. Lourdes, buenas tardes. Ainé, buenas tardes también. Bienvenidos. Yo creo que como en unas 3 horas o 4 horas después de que terminemos esto, ya debo haber subido la grabación a la página, a la plataforma. Ensayo. Bueno, pues tarda casi una hora en procesar la grabación y dejarla lista para que la pueda subir a YouTube primero, video de YouTube, después subirla
subir el enlace a Science. Bueno, nadie más se manifestó por ahora. Vamos a tener que empezar. A ver. Bueno, esperemos. Disculpen, estaba chequeando algo. Bueno, hoy vamos a hablar sobre la descripción geométrica del modelo de simulación en el simulador. O sea, cuando se decide realizar una simulación numérica de un yacimiento o de un grupo de yacimientos, una de las cosas que hay que definir es de qué forma se va a manejar la información. Dependiendo la cantidad de información disponible y la cantidad de historia de producción y demás, la información tanto geológica como petrofísica. Eso va a definir mucho qué tanta variedad de alternativas tengo para llevar a cabo el modelo. Normalmente la simulación numérica, empleando balance de materiales, es más sencillo, pues, inclusive con bastante limitación de datos, se puede llevar a cabo, ¿no? En cuanto a un yacimiento. No necesitas tanto en detalles en cuanto a las propiedades capilares y cosas así, pero
siempre hace falta. O sea, pero puede ser un primer paso, porque inclusive puede preparar los escenarios para lo que puede ser un simulador de mayor alcance si tenemos la información disponible suficiente como para hacerlo. La representación geométrica de un yacimiento en un simulador se puede hacer. Puede ser de 0, 1, 2, 3 dimensiones y en coordenadas radiales o rectangulares. Depende de la descripción que se haya hecho del yacimiento y de las condiciones en que ocurre el flujo de fluidos en el medio poroso. Eso va a llevar a decidir qué tipo de forma de representación se va a tener. El número de dimensiones y bloques empleados en una simulación dependerá de los niveles de detalle y exactitud deseados. O sea, necesitamos que los valores sean lo más exactos posible o puede ser un estimado bastante grosso que permita por lo menos dejar alguna flexibilidad en cuanto a las decisiones posteriores de la parte de la gerencia. Las fuerzas del yacimiento que serán aproximadas o representadas por el modelo, los recursos disponibles, tanto de computadoras como de dinero, tiempo. Una simulación compleja requiere mucho tiempo de computación y recursos de esfuerzo en cuanto a prepararlo, el detalle que se necesita para poderlo llevar a cabo. Una de las cosas con la representación, que con el aumento del número de dimensiones de bloques y pozos, de igual manera van a aumentar los problemas que se pueden presentar durante el proceso de simulación. En- Debido a la cantidad de elementos implícitos en cuanto a requerimiento de información y el número de cálculos que se van a realizar a nivel de cada bloque. En el caso más difícil, certificado es una simulación multibloque 3D de un yacimiento muy complejo. Puede tener 5 o 6 capas y que todas existan, o sea, porque puede haber partes del yacimiento que tengan donde existan todas las capas y otras partes donde no existan. Entonces, todo eso crea limitaciones en cuanto una de las cosas que también se considera cuando se maneja, usa menos de 3D, se supone que las propiedades de la roca y los fluidos son más uniformes. Cuando hablamos de 3D es porque estamos tratando de cubrir una amplia heterogeneidad en cuanto a las propiedades, tanto de espesores como las propiedades petrofísicas, de las propiedades asociadas a las presiones capilares, las propiedades capilares, por decirlo así, de la roca. Eso hace que y el tipo de fluido también puede estar variando. Si estamos hablando de 10 capas, podemos estar hablando de un gran espesor vertical. Por lo tanto, puede haber segregación gravitacional. Puede, Puede tener variaciones. Si el yacimiento es muy extenso, puedo tener variaciones tanto verticales como areales de las características de los fluidos. Y todo eso hay que tratar de complementarlo, bien sea con PVT hechos a nivel de laboratorio o PVT sintéticos utilizando las correlaciones más apropiadas para el tipo de yacimiento que vamos a manejar. El diseño del modelo
debe requerir por lo menos los siguientes elementos. ¿Qué malla y monúmero de dimensiones vamos a utilizar? Una malla con una dimensión, una malla de 3 dimensiones, de 2 dimensiones. O sea, los tipos de modelos se pueden clasificar por costos y complejidad como sigue. Modelo tanque, el más sencillo. Vamos a considerar prácticamente se puede, un tanque, una sola celda. Las propiedades que se manejan allí son promedio para todo el yacimiento, las propiedades petrofísicas por lo menos. Eh, realmente no te da idea del área superficial del yacimiento, es un dato que tienes, pero no lo puedes representar, ni siquiera el espesor. Como sí con los que ya son modelos de por lo menos multidimensionales. El modelo 1D, una dimensión, sería una línea de celdas, 1, 2, 3. Modelo 2D, XY radiales, también para una unidad. No tenemos tanta variación vertical, posiblemente, pero sí horizontal. O sea, estamos hablando de yacimientos que realmente se pueden representar verticalmente como un solo bloque. No tiene tanta complejidad. Y el modelo 3D, que ya estamos hablando de longitud, es amplitud y espesor. O sea, son yacimientos que pueden tener hasta 10 capas en algún caso, que tienen una extensión areal bastante apreciable. En- y variaciones de propiedades petrofísicas que también agregan complejidad a todo lo que va a ser el proceso. Y claro está, eso incluye en tiempo de computación. Si tenemos los fluidos presentes, dependiendo de eso, también tenemos algunas formas de organización. Cuando hablamos de fluidos petróleo negro, estamos hablando de petróleo líquido a condiciones de yacimiento. ¿Ok? Puede ser petróleo pesado, normalmente de alta gravedad API. Estamos hablando de 17, 18, 19, 20, hasta 20 grados API. Ya por debajo de esos valores, ya deberíamos, posiblemente el proceso o ese yacimiento para tu estudio tenga que incluir la parte térmica y entonces hay que manejar un simulador que tenga esas características. Igual que un yacimiento de petróleo, por lo menos en el caso de alto relieve estructural, pudiéramos enfrentar el hecho de que vaya a llegar un momento en que se va a empezar a producir gas y con eso van a haber cambios composicionales en los fluidos que están en el yacimiento. Entonces, hay que manejar un simulador que me pueda manejar los escenarios. Un escenario inicial donde puedo tener un esquema de petróleo negro y una vez que se alcanza la presión de burbujeo, ya estamos en el caso de un ambiente donde podemos trabajar más bien con un yacimiento composicional que maneje ese tipo de circunstancias, sobre todo si los incrementos en la RGP son bastante elevados. Simuladores térmicos, estamos hablando de yacimientos que trabajan con la parte de estimulación térmica, bien sea inyección de fluidos calientes, bien sea combustión in situ, todo eso. Y normalmente estamos hablando de crudos extra pesados. La heterogeneidad del yacimiento es importante, puesto que los cambios areales y verticales en las propiedades de las rocas
tales como porosidad, permeabilidad, inclusive la parte de mm, cambios en ciertas características de propiedades capilares en ciertas zonas, hace que sea en ocasiones, inclusive en una distribución normal por bloques, simplemente asignado con dos bloques por el eje Y, tanto por el X, tanto por el X, Y y Z, pudiera haber secciones donde inclusive hay que irse aún más mayor detalle, ¿ok? Hay parte de ese modelo grande que pudiéramos tener aún más subdivisiones. El número de celdas, tanto horizontales como verticales, me puede cambiar, dependiendo de las características que tengan, que estén establecidas ahí. Los pozos que se van a manejar, o por lo menos en caso en una simulación por balance de materiales donde no se utilizan los pozos, se considera un pozo único, toda la producción sale por un solo sitio. Entonces, realmente no se necesita ni la completación del pozo, ni nada por el estilo, ni las condiciones de flujo, que sí lo necesitaríamos en un modelo más exigente en cuanto al detalle de lo que se quiere manejar. Establecer el tamaño de celdas entre pozos, y como le digo, puede haber inclusive mucho más detalle. Los modelos cero dimensiones, que su mayor representatividad está en lo que se llama balance de materiales, es usado para estimar inicialmente la presión del yacimiento, el volumen de fluidos en el yacimiento inicial. Supone que todas las condiciones del yacimiento, me refiero a variables de las propiedades del yacimiento, tienen un valor único y válido para todo el yacimiento. Normalmente si vemos la ecuación del POES, cuando la usamos, utilizamos un solo único valor de porosidad. Ese valor de porosidad normalmente está el producto de una ponderación entre porosidad, espesores y área de drenaje asignado al yacimiento para determinar ese valor único. En un yacimiento bastante uniforme, las variaciones pueden no ser muy altas y puedes llegar a tener ese tipo de cosas. Pero en la mayor parte de los yacimientos tienen ciertas variaciones: impermeabilidad, porosidad, cambio en las presiones capilares y inclusive en la parte de humectabilidad de la roca. Como mencioné antes, también el uso de este modelo que se puede utilizar para cualquiera, como previo a cualquiera de los otros casos de representación geométrica que se pueden utilizar. Es útil para revisiones rápidas de consistencia de los datos, sobre todo PVT, y presiones, restricciones de pozos, aunque es para uno solo, pero se puede hacer varias cosas por el estilo. Los modelos de una dimensión, los bloques pueden ser orientados bien sea en forma horizontal, vertical o con cierto ángulo de inclinación, y dependiendo. Logra una buena representación del movimiento de los fluidos y de la distribución promedia de las presiones. Se pueden simular algunos efectos de caída de presión en el pozo,
y otros no pueden ser simulados. La unidad de yacimiento es un bloque, es muy limitada comparada con la zona afectada por la presión del pozo. Sin embargo, puede ser simulado esas variaciones utilizando un modelo 1D radial. Los modelos de una dimensión son útiles cuando el espesor del yacimiento es muy pequeño comparado con su longitud. O sea, estamos hablando de... Y si vamos al caso de que en ingeniería de yacimiento pequeño, estamos hablando de 3, 4, 5 pies. Y cada pie son 30 centímetros. O sea que estamos hablando de, si hablamos de 5 pies, estamos hablando de un poco más de 100, de 1,5 metros de espesor. Sin embargo, para ese tipo de yacimiento tan delgado, se pueden considerar que los cambios en las propiedades no son tan grandes y pueden utilizarse fácilmente para valores. Pues. Sobre todo si tienen un limitado número de celdas, la parte de asignar un valor a cada celda puede simplificarse. En este caso, los pozos se tratan de ubicar equidistantemente espaciados, formando filas paralelas al contacto agua-petróleo. También se puede, si vamos a simular ese tipo de situaciones, no se considera que pueda haber efecto de conificación. Y como le digo, o sea, el asunto con las propiedades es que independientemente de que se puedan considerar que las propiedades son uniformes, la realidad es que yacimientos uniformes, homogéneos, son difíciles de encontrar. Tú puedes conseguir porciones de un yacimiento que te presente características que tú puedas llamar de este tipo, pero eso es una pequeña parte que normalmente está conectada con otras que presentan características bastante visibles. Estos son unas formas de representación, modelos de una dimensión. ¿Cómo podemos representar el flujo? Flujo vertical, flujo horizontal, flujo con buzamiento, contrabuzamiento y flujo radial, entre otros. Los modelos de dos dimensiones, o sea que estamos hablando de extensión areal y expansión y cierto espesor, básicamente de un solo espesor y cierta extensión. Modelo de eficiencia de barrido de un fluido desplazante, bien sea un modelo, o sea, puede ser bueno para hacer simulaciones de procesos de desplazamiento. Un modelo transversal puede simular efectos de conificación, segregación gravitacional, y un modelo areal simular los efectos de barrido. El modelo 2D radial puede determinar la tasa crítica de producción que originará conificación, predecir comportamiento futuro de un yacimiento conificado y evaluar los efectos de barrera de lutitas o efectos en la permeabilidad vertical. Tenemos un modelo de dos dimensiones, areales, también los hay con sección transversal, radiales.
Los modelos tridimensionales son los que tienen más variedad de facilidades para manejar todos los posibles contratiempos o cambios de las características o propiedades que tiene el yacimiento. Puede, eh, puede tener, o sea, ser capaz de tomar en cuenta todas las heterogeneidades y cambios que puedan ocurrir en el yacimiento. Considera tanto los efectos de barrido areal como gravitacionales. Gravitacionales. Dios. Pudiera ser difícil modelar fenómenos locales como conificación, pero para eso se puede hacer, como se dice, una, un proceso de aumentar el número de subdivisiones de las capas, o sea, el número de capas en esa zona, para hacer más sensible a la zona. ¿Sí? Hacer lo que se llama un local refinement, o sea, hacer un refinamiento local en una pequeña zona donde se observen o se hayan experimentado problemas de este tipo. Los 3D radiales son una generalización del 2D y puede contribuir, ya que permite tomar en cuenta la penetración parcial durante el cañoneo y también durante la perforación y cualquier otro parámetro que de alguna forma esté asociado con la profundidad. Aquí en un modelo de 3 dimensiones tenemos tanto, como le dije, longitud, amplitud, que se refieren a la parte del área superficial, y lo otro es la amplitud vertical, que puede ser un mayor número de capas verticales en lo que es el modelo como tal. Un momento. Upa. Salí. Un momento de... Vamos a empezar otra vez. Me pasaron dos láminas. O sea, cuando se tiene que decidir el modelo, hay que ver qué tan complejo es lo que queremos simular, puesto que la parte de computación y la parte de la información que se requiere, el escalamiento de la información del yacimiento, puede volverse compleja en la medida en que nuestro modelo de simulación sea más complejo. Entonces hay que considerar muchas más las partes, variaciones estadísticas y todo así para tener un parámetro apropiado para representar la propiedad promedio de una celda. Porque básicamente, si uno lo ve así,
En un modelo multidimensional, cada celda funciona como una unidad de un modelo cero dimensiones. Cada celda es en sí un modelo pequeño. Entonces, un modelo multidimensional lo que tiene es que crea la conexión entre las celdas para dar el sentido de movimiento a lo largo y ancho del yacimiento. Un modelo 2D se puede ahorrar tiempo en lo que se refiere a modelar el yacimiento. Y como antes se vio, puede ser muy bueno siempre y cuando el yacimiento no presente complejidades tales que hagan necesario tener mucho más detalles desde el punto de vista de simulación. Porque o sea, un modelo 2D puede obtener resultados que no se acercan a la realidad cuando tenemos situaciones muy complejas. Entonces, la experiencia en simulación puede llevar a que puedas tomar una decisión más práctica de cómo asociar. Pero lo primero que tienes que ver es tamaño dimensiones del yacimiento, complejidad del mismo, y eso te lleva a tomar una decisión rápida sobre un modelo y luego simplemente vas tratando de comparar los detalles y cuáles son tus expectativas con respecto al modelo, a lo que esperas del modelo de simulación, para definir qué es lo que se quiere hacer. ¿Sí? En este caso, la decisión no es nuestra, sino de la gerencia, pero tú eres el que abre la puerta. Bueno, disculpen, estoy con bastantes problemas al hablar aún con el efecto de la gripe. Cualquier cosa pueden consultar, o sea, si tienen alguna pregunta en este momento, la pueda resolver. Como le digo, dentro de un rato, una vez que la computadora termine de procesar o Zoom termine de procesar la grabación, la voy a subir a la plataforma. Bien. ¿Cómo están con el primer corte? ¿Ya lo completaron todo? El tiempo, supongo que están al tanto, el tiempo está extendido hasta el día martes, por decisión de la administración. Ok, Germán, el modelo tanque es como una celda, es para los efectos de una celda, pero que esa celda es todo el yacimiento. Cuando tú lo haces con otras dimensiones, con 1D, 2D, o sea, con 2D, 3D, estás tratando de darle la,
o tomar en cuenta las variaciones que realmente el yacimiento tiene. O sea, tú normalmente cuando tú vas a trabajar con un modelo tanque o un balance de materiales, se debe trabajar las propiedades, agarrar los mapas de propiedades, multiplicarlos, sacarlos por medio, ponderarlos por medio, hasta reducir todo a un solo valor. Una sola porosidad, una sola permeabilidad, una sola saturación de petróleo, una sola saturación de agua, uniforme, todo el yacimiento. Es como decir, los grafiquitos que normalmente uno hace en clase. Haces un cuadrado que es el yacimiento y le pones una línea que es la saturación de agua, una de saturación de petróleo. Eso, es un modelo tipo tanque. O sea, si tú ves la realidad de lo que puede pasar en un yacimiento, tú vas a ver que el contacto petróleo hace así. Va a ser nubes de lo largo de la sección, tanto para el agua como para el petróleo. O sea, en algunos momentos te aumenta el de agua, te baja el de... Entonces, las propiedades de la roca, las propiedades sobre todo capilares, influyen mucho en la distribución. Entonces, nunca va a ser una distribución uniforme. Es igual que la representaron el efecto del acuífero en el modelo tipo tanque, tú lo puedes representar, pero también lo va a representar así como una tabla, a una profundidad, no va a haber más nada. En un modelo dimensional, tú le puedes dar variaciones, sobre todo si tiene dimensiones verticales, variaciones areales a esa dimensión. Entonces, un tipo tanque lo que hace es, tú asumes un valor puntual, un promedio, y ese es el valor que vas a tomar como referencia para todo lo que vas a hacer allí. Y con ese tú tratas de simular tu yacimiento. En realidad, no hay un yacimiento que sea 100% uniforme, homogéneo, es una utopía. Es la forma de